Primera posición de esta nueva sesión de entrenamiento de táctica. Primero hay que ver el balance de material. Aquí el blanco tiene un alfil de más y algunos aspectos un poco más estratégicos serían que el rey está sin enrocar y bajo una clavada. En la siguiente jugada el negro puede capturar en E2 con jaque. Entonces hay que ser bastante enérgicos. La pieza que tiene de más el blanco la puede perder en cualquier momento si no es preciso. Entonces, bueno, otro aspecto que quizá haya que tomar en cuenta es el caballo de F4, que no está protegido, y la posibilidad de este peón de dar un jaque. Esa podría ser quizá la jugada más forzada, porque obligaría al negro a recapturar. Pero bueno, de cualquier forma las jugadas candidatas podrían ser con la dama, dama por C8, dama por A7, con la torre, torre por D5, torre D4, torre D2, para defenderse de la amenaza que ya se había considerado, pero torre D2 es bastante pasiva, entonces se puede dejar al último. En caso de que ninguna otra jugada forzada funcione, habría que ver la forma de defender el caballo de E2. Con la torre de H1 no hay, no hay jugadas fuertes. Quizá torre F1, pero no se evita torre por E2. Entonces esta torre puede que no tenga jugadas. El rey se me olvidó, tenía que haberlo considerado primero, que podría irse hacia el flanco de rey con enroque corto. Y fuera de eso no parece que tenga otra jugada. El alfil, ese sí no tiene jugadas. Con los peones B5 y F7 solamente. Esas son todas las jugadas disponibles. Y creo que, como lo consideré antes, F como lo consideré antes, F7 es la más forzada. F7 jaque, rey por F7. Otra jugada que podría realizar el negro sería rey H7 para evitar que el peón capture N8 con jaque. Pero primero vamos a calcular rey F7. Rey por F7. Ahora las jugadas que tiene el blanco serían dama por A7, jaque. No hay ningún otro jaque con otra pieza. Entonces, bueno, fuera de la dama, el rey podría enrocar, haciendo, haciendo que torre por F7 sea menos fuerte, porque se puede capturar en F4. Y parece que esa sería una variante buena. No creo que haya necesidad de capturar dama por A7, porque torre E7 o torre C7, pues, bueno, torre C7. Torre C7 se defendería bien de ese jaque. La dama ya no tendría cómo crear más problemas. Entonces, creo que sí, enroque corto, clavando el caballo de F4. El rey tendría que mover quizá y la torre
el caballo de F4 puede ser capturado. Y en caso de que el negro capture en E2, con el rey todavía en F7, el blanco puede capturar dama por E2, aprovechándose nuevamente de que el caballo de F4 estaría clavado. Jaques con la dama el negro no tiene. Y sí, parece que en roque corto será una buena respuesta. En caso de que el negro juegue en vez de rey F7, rey por F7, rey H7, al menos se podría capturar F por E8. El blanco tendría torre y alfil de más. Parece que es obligada, torre por E8, ya que F por E8 sería igual a dama. Torre por E8. Y nuevamente vuelve a estar clavado el caballo de E2. Pero nuevamente en roque corto. Y aunque se pierda el caballo, el blanco ya estaría con bastante material de ventaja. Entonces creo que esa es la respuesta. F7. Voy a ver la solución. La solución es F7. Esto se dio en una partida de Sakiran contra Venkatesh. La respuesta es F7. Rey por F7. Aquí lo que había evaluado era en roque corto. Efectivamente se jugó en roque corto. Y se termina con pieza de más. Aquí la solución del libro no continúa, pero creo que la variante es muy, muy fácil. Si el negro captura en E2, la dama puede recapturar y el caballo estaría clavado. Y en este momento el blanco tiene torre de más. En caso de que el rey quiera quitarse de la clavada, la, el caballo puede ser capturado ya sea con el caballo o con la torre de F1. Y ahora se tienen dos piezas de más para el blanco de ventaja. Okay. El siguiente ejercicio es este, con un poco menos de material. Está todo equilibrado, es el mismo, casi el mismo material para ambos bandos, solamente que el blanco tiene pareja de alfiles. Ok, aquí unos aspectos estratégicos serían que existe de cierta forma una amenaza con rayos X hacia la torre de A8 con el alfil de D5. El caballo de E5 está sobrecargado porque tiene que proteger el alfil de C6. En este momento no puede retirarse de ahí. Si fuera amenazado tampoco podría retirarse. Y la torre también actúa sobre él con rayos X. El alfil de B4, él pues actúa sobre algunas casillas importantes, pero no parece tan relevante. Entonces, tomando en cuenta que el caballo no puede ser retirado, creo que F4 es una jugada que valdría considerar también como primera opción. Pero hay que empezar con la torre y no parece que tenga
una jugada fuerte. Torre A1 para buscar ir a E1 es algo tardado. Torre por A7. Cedería simplemente la torre. Torre C5. Torre C5 y torre A6 amenazarían el alfil. Torre A6, pero torre A6 deja desprotegido D5, entonces creo que solamente C5. Torre C5 es una jugada. El alfil de casillas negras puede ir a D6 para amenazar el caballo, o C3 con la misma amenaza. C5 para amenazar en A7, pero igual que antes dejaría bloqueada la acción de la torre que defiende en este momento D5. Entonces solamente alfil D6 y alfil C3 parece que sean buenos. Con los peones F4, como lo mencioné antes, y fuera de eso no veo otro movimiento que valga la pena con los peones. Me faltó evaluar con el alfil de casillas blancas. Ese alfil puede capturar en C6 con jaque, capturar en F7 igual con jaque. Ok, pero si captura en F7 con jaque, el caballo puede recapturar, o el rey incluso. Rey por F7, torre por E5, y aunque el blanco tendría un peón de más, se llegaría a un final de alfiles de distinto color, que daría al negro aún posibilidades de entablar. Entonces alfil por F7 se descarta casi de forma inmediata. Alfil por C6, caballo por C6, y tanto la torre como el alfil estarían atacados por el caballo, y el blanco no tiene una forma buena para reaccionar ante esa amenaza. Entonces esas dos jugadas se descartan. Empecé a evaluar primero las jugadas de alfil porque me parecieron las más fuertes. Son jaques y capturas, a diferencia de la torre, que su única jugada es torre C5 y no es tan fuerte. Incluso F4 es más fuerte que torre C5. Y también pensé que podía ser fácil descartar ambas jugadas del alfil si es que fueran malas. Y como lo vi, pues sí, es fácil descartar esas dos jugadas. Ahora F4. A F4 el negro tiene que reaccionar forzosamente. El caballo no tiene jugadas. Caballo F3 podría ser contestada con alfil por F3. Caballo D3 amenazaría el alfil de B4, pero alfil por C6 jaque ganaría ya mucho material. La única jugada que parece tener disponible el negro es alfil por D5. El material estaría igualado. Y ahora puedo capturar en D5 con la torre o capturar en E5 con el peón. Si torre por D5, ahora el caballo debe moverse. Y tiene bastantes jugadas a su disposición. Torre D7, torre C6, que diga caballo D7, caballo C6, caballo C4, caballo D3, caballo G4, caballo G6. No es necesario evaluar todas, con que vea alguna que al menos le sirva al negro para defender bien, bastaría. Y creo que caballo D7 defiende muchas casillas importantes. Tampoco permitiría un jaque en E5.
Caballo de 7. Si el blanco quisiera crear problemas, podría ir a H5 o G7. Y si va a H5, puede... El negro quizá podría enrocarse, no sé si cuente con esa opción. No, no, apenas me voy dando cuenta que el problema indica que el rey ya realizó su movimiento, entonces no puede enrocarse. Torre H5 puede ser respondida con H6. H6. O quizá se pueda ignorar esa amenaza con torre C8, porque torre C8 amenazaría mate en C1, obligaría a G3, y torre C4 obligaría ahora a realizar la jugada alfil C3. Alfil C3 amenaza el peón de G7. Se puede jugar torre G4. Sí, parece que al menos el negro no pierde de forma inmediata. Si en vez de torre por D5, F por E5, el alfil podría regresar a E6 y nuevamente estaríamos en un final de alfiles de distinto color, esta vez con un peón débil en E5 para el blanco. Entonces, no parece que sea una buena variante. F4 entonces creo que queda descartado también. Las otras dos opciones eran alfil D6 y alfil C3. De entre esas dos creo que alfil C3 es un poco mejor. Alfil C3 crea nuevamente la amenaza sobre el caballo de E5. Lo que parece que obliga nuevamente a alfil por D5. Y se puede realizar torre por D5 nuevamente o alfil por E5. Ahora es el alfil quien captura en E5. Torre por D5 obligaría a F6 quizá, porque de moverse el caballo el alfil podría capturar en G7. Entonces F6, si alfil por E5, F por E5, torre por E5, el blanco tendría un peón de más, que podría llegar a ser un final quizá un poco favorable para el blanco, pero aún muy difícil de convertir. Ya que
descarté todas esas variantes, me doy cuenta que existe una jugada, ¿cómo llamarla? Quizá muy interesante o algo creativa quizá, y es buscando aprovechar el hecho del caballo, que, que es la idea principal, que el caballo no se puede mover, pero ninguna de las jugadas que evalué antes explota de buena forma ese aspecto estratégico o quizá táctico, porque sí, creo que sería un aspecto táctico porque de moverse ese caballo se perdería material. Y entonces esa jugada es alfil E4. Pensaba que alfil F3, pero el caballo podría capturarlo. Entonces alfil E4. Ahora amenazando el caballo ya no con alfil o peón, sino con la torre. El caballo de moverse podría entonces el blanco capturar en C6. Y ahora si el negro juega F6, se puede capturar torre por E5 jaque, F por E5, alfil por C6 jaque, y surge también el aspecto estratégico que había mencionado antes, de que el alfil ataca de forma indirecta la torre de A8. Sí, ya una vez que se vio alfil E4 es muy fácil ver que esa es la solución. Alfil E4, F6, torre por E5, F por E5, alfil por C6 jaque. Y a la siguiente jugada se capturaría la torre de A8. Esta es la respuesta y efectivamente es alfil E4. Sí, aquí la solución del problema indica que de ser posible el enroque para el negro, esta variante no funcionaría. Y aquí creo que las variantes son algo simples. En caso de que alfil por E4, torre por E5 es jaque, el rey debe mover y se captura el alfil de E4. Y en caso de que F6, aquí se puede capturar torre por E5, F por E5, alfil por C6 jaque, el rey debe mover y alfil por A8. Este es el tercer problema. Aquí el balance de material es de un caballo para el blanco de más contra un peón. El caballo tiene el blanco tiene un caballo y el negro tiene un peón como compensación. Eh, la dama del blanco está siendo amenazada en este momento. Existen dos piezas amenazadas: el caballo, el alfil de C3 y la dama de H3. Entonces parece que el negro recuperará material. También otro aspecto importante es que la dama del blanco no tiene jugadas. No tiene casillas a donde escapar. Entonces nuevamente hay que ser bastante enérgicos con las respuestas. Pero no había notado que el peón de D4 está clavado. Al menos el alfil no puede ser capturado
fácilmente. También la dama está algo sobrecargada, ya que tiene que proteger el alfil de F6 de moverse, digamos, a D7 o C7, E8. El alfil de F6 se perdería. Por ejemplo, una jugada que pueda explotar eso sería alfil A5. Porque si alfil por A5, alfil caballo por F6 jaque. Bien. La dama, como dije antes, no tiene movimientos. El único parece ser alfil dama por C8 y dama por H5, que no parece que sea muy útil. Con las torres existe torre por D4, torre D3 quizá, pero no me parece que tenga ninguna utilidad. La torre, cualquiera de las dos torres puede ir a B1. El alfil de C3 puede ir a A5, capturar en D4 y nada más. El alfil de G2 puede ir a F3, pero eso sería solamente para habilitar la casilla G2 o F1 a la dama. Entonces no parece que sea útil tampoco. Con los peones G4 para bloquear la acción del alfil sobre la dama. G4. Entonces esas serían las jugadas. Bueno, caballo por F6 jaque. Esas serían todas las jugadas disponibles y entre ellas la que me parece un poco más fuerte sería el alfil A5. Después de alfil A5 el negro podría capturar alfil por A5 y el negro tendría un peón de más. Caballo por F6 jaque. El blanco tiene un caballo a cambio de un peón. Rey G7. Rey G7. Rey G7 o rey H8. Rey G7 parece un poco más fuerte porque amenazaría el caballo de F6. Y ahora el blanco podría defender ese caballo que tendría de más con dama H4. Dama H4. Y en esa variante no parece que el blanco tenga problemas. Todas las piezas del negro están muy pasivas. Incluso el blanco podría capturar caballo por H5 jaque y después dama H4 y con eso el material estaría igualado. Parece ser que dama A5 no es bueno para el negro. Rey G7, dama H4.
Dama de 8, caballo de 5. Sí, el blanco quedaría con una pieza de más. Entonces, dama a 5 no es bueno para el negro, pero para no dejar su alfil desprotegido y mantener la amenaza sobre la dama, podría jugar dama E7. Dama E7, el blanco no parece que tenga una buena jugada. Caballo por F6 jaque, dama por F6. El blanco tendría un alfil de más a cambio de un peón, pero la dama se perdería en el siguiente turno. No, G4. Podría venir G4 y alfil por G4. Parece que serían dos piezas, dos alfiles a cambio de torre y dos peones en esa variante. De alfil por G4, dama G3, quizá, alfil por E1. Pues, pues parece que podría ser favorable para el blanco, pero quizá haya algo un poco más fuerte. En caso de que no, podría entrar en esa variante. Y sí, la pareja de alfiles debería ser suficiente, pero hay que ser también muy cuidadoso. La otra jugada fuerte sería caballo F6, jaque, dama por F6. Dama por F6. La dama podría ir a H4. Dama por H4, G por H4. D por C3. El material estaría... El negro tendría un peón de más. Entonces caballo F6 no. G4. Alfil por G4. No parece que haya mucha diferencia. Sí, la jugada tiene que ser dama A5. Dama A5, dama E7, caballo por F6 jaque, dama por F6, dama H4. Y el blanco conservaría la pieza de ventaja. La solución es alfil A5. Ahora dama E7 es obligada. Aquí hay una variante que me faltó evaluar. Aquí es dama por H3. Esto tiene que seguir con alfil por D8. Aquí seguramente alfil por G2.
Alfil por G2. Caballo por F6 jaque. Rey E7. Alfil E7 para conservar el material de ventaja. Sí, esta fue una variante que no vi, pero tenía que haberse considerado también, porque son muchas las amenazas que se van creando con cada movimiento. Bueno, no muchas, pero sí todo el tiempo se crea una amenaza. Alfil por F8. Rey por F6, porque obliga a alfil por C5. Alfil por D1, torre por D1 se conserva el material de ventaja. Es mucho el material de ventaja. Entonces aquí la variante principal es dama E7, aquí caballo por F6, dama por F6 y dama H4, pero parece que también es posible G4, dama H4, es lo mejor. Conserva la pieza el negro.